Bienvenido a la lección número 1 para el 4 de abril del 2020. La singularidad de la Biblia. El texto para el estudio de esta semana se encuentra en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Compuesta por 66 libros y escrita durante más de 1500 años en 3 continentes, Asia, África y Europa, por más de 40 autores, la Biblia es única. No hay otro libro sagrado ni religioso como este, y no es de extrañar, al fin y al cabo es la palabra de Dios. Hay más de 24.600 manuscritos del Nuevo Testamento que se conservan de los primeros 4 siglos después de Cristo. De los manuscritos originales, de Platón hay 7, de Heródoto 8, y de la Ilíada de Homero hay un poco más. Son 263 copias las que perduraron. Por tanto, tenemos la poderosa evidencia que confirma la integridad del texto del Nuevo Testamento. La Biblia fue el primer libro en traducirse, el primer libro impreso en Occidente y el primer libro cuya distribución fue tan amplia en tantos idiomas que en la actualidad el 95% de la población puede leerlo. La Biblia también es única por su contenido y su mensaje, los cuales se centran en los actos redentores de Dios a través de la historia. Es la palabra viva de Dios, porque los creyentes de hoy cuentan con la promesa de que el mismo Espíritu de Dios que inspiró la Escritura los guiará a toda verdad a medida que estudien la palabra. La palabra viva de Dios. Las palabras más importantes que se dicen a menudo son las últimas, las palabras que una persona pronuncia. Moisés, autor de los primeros 5 libros y fundamentales de la Biblia, entona un cántico al pueblo justo antes de su muerte. Entre las últimas palabras de Moisés se encuentra una fuerte exhortación. Al fijar las palabras que Dios había hablado a través de él en el corazón del pueblo, Moisés quería enfatizarles que debían seguir dándole prioridad a Dios en su vida y a su voluntad. Al comunicarles estas palabras a sus hijos, cada generación transmitiría el plan de salvación por el pacto de Dios. Fíjate que no debían elegir las palabras, sino que debían observar u obedecer todas las palabras de esta ley, en Deuteronomio 32:46. Al final de la historia de la tierra, Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a todas las escrituras, de lo que implica guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Este pueblo permanecerá fiel a la enseñanza de la Biblia porque esta no solo garantiza una vida más abundante en la tierra, sino un destino eterno en el hogar que Jesús está preparando para nosotros. Jesús es el centro y el objetivo de todas las Escrituras. Su encarnación como el Mesías fue el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Debido a que Él vivió, murió y resucitó, tenemos la confirmación de las Escrituras y aún más la gran promesa de la vida eterna en una existencia completamente nueva. Pero, ¿quién escribió la Biblia y dónde? La diversidad de autores, así como sus ubicaciones y antecedentes, brindan un testimonio único de que Dios obra para comunicar la historia y su mensaje a personas culturalmente tan diversas como la audiencia a la que están dirigidos. La Biblia fue escrita por gente de diferentes orígenes y en diversas circunstancias. Algunos escribieron desde palacios, otros desde cárceles, otros en el exilio y otros en sus viajes misioneros para compartir el Evangelio. Estas personas tenían diferentes formaciones y ocupaciones. Algunos, como Moisés, estaban destinados a ser reyes o, como Daniel, a ocupar altos cargos. Otros eran pastores sencillos, algunos eran muy jóvenes y otros bastante ancianos. A pesar de estas diferencias, todos tenían algo en común.
fueron llamados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo con el fin de escribir mensajes para su pueblo, sin importar cuándo o dónde vivieran. Además, algunos de los autores fueron testigos presenciales de los acontecimientos relatados. Otros hicieron una investigación personal, cuidadosa de los hechos o utilizaron cuidadosamente los documentos existentes. Pero todas las partes de la Biblia son inspiradas. Esta es la razón por la que Pablo declara que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El Dios que creó el lenguaje humano capacita a los escogidos para comunicar pensamientos inspirados de manera confiable en palabras humanas. Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de los instrumentos humanos y Él mismo mediante su Santo Espíritu hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, sin embargo, a pesar de todo, es del cielo. La Biblia como profecía. La Biblia es única entre otras obras religiosas famosas, porque hasta el 30% de su contenido se compone de profecías y literatura profética. La integración de la profecía y su cumplimiento oportuno es fundamental para la cosmovisión bíblica, porque el Dios que actúa en la historia también conoce el futuro y lo ha revelado a sus profetas. La Biblia no solo es la palabra viva o la palabra histórica, es la palabra profética. Hay al menos 75 predicciones mesiánicas directas en el Antiguo Testamento y muchas más si también agregamos la tipología. La tipología es el estudio de los rituales del Antiguo Testamento como los sacrificios, que se consideran mini profecías de Jesús. Estas profecías se relacionan con detalles específicos como: no será quitado el cetro de Judá, en Génesis 49:10, que nacería en Belén de Judá, Miqueas 5:2, que sería despreciado y desechado entre los hombres, azotado, acusado falsamente, pero sin abrir la boca para defenderse, Isaías 53 del 3 al 7, que sus manos y pies serían traspasados, y que se dividirían sus vestiduras entre sus verdugos, Salmos 22 del 12 al 18. El hecho de que estas profecías del Antiguo Testamento se hayan cumplido con tanta precisión en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un testimonio de su inspiración y revelación divinas. También indica que Jesús era quien él y otros afirmaban que era. Jesús siguió a los profetas de la antigüedad al precedir su muerte y resurrección, la caída de Jerusalén y su segunda venida. Por tanto, la Biblia predice su encarnación, su muerte y su resurrección. Su cumplimiento garantiza su confiabilidad. La Biblia como historia. La Biblia es única en comparación a otros libros santos, porque está constituida en la historia. Esto significa que la Biblia no es simplemente el pensamiento filosófico de un ser humano, como Confucio o Buda, ya que registra los actos de Dios en la historia al avanzar hacia un objetivo específico. En el caso de la Biblia, esos objetivos son: número 1, la promesa de un Mesías, y número 2, la segunda venida de Jesús. Esta progresión es exclusiva de la fe judío-cristiana, en contraste con la visión cíclica de muchas otras religiones del mundo desde el antiguo Egipto hasta las religiones orientales modernas. El testimonio de los 4 evangelios y de Pablo es que Jesús murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos, y se les manifestó a varias personas. Esto lo corroboraron testigos oculares, que lo colocaron en la tumba y luego la vieron vacía. Hubo testigos que tocaron a Jesús y él comió con ellos. María Magdalena, María, la madre de Jesús, y otras mujeres lo vieron como el Cristo resucitado. Los discípulos hablaron con él camino a Emaús.
Jesús se les apareció para la gran comisión evangélica. Pablo escribe que si el testimonio de las Escrituras es rechazado, entonces nuestra predicación y nuestra fe son vanas. Otras traducciones dicen que es inútil, carecen sentido o no sirve para nada. Los discípulos afirman, es cierto, el Señor ha resucitado. Lucas 24:34. El término griego antos se refiere a algo que realmente ocurrió. Se traduce como realmente, de veras o verdaderamente. Los discípulos declaran que ha resucitado el Señor verdaderamente. A Cristo también se lo describe como las primicias. 1 Corintios 15:20. De todos los que murieron, el hecho histórico de que Cristo haya resucitado corporalmente de entre los muertos y esté vivo hoy es la garantía de que ellos también resucitarán, así como Él resucitó. Todos los justos en Cristo serán vivificados. Este término implica un acto futuro de creación, cuando aquellos que son de Cristo o que permanecen leales a Él serán resucitados en su venida a la final trompeta. El poder transformador de la palabra. En el 621 a.C., cuando Josías tenía aproximadamente 25 años, Hilcías, el sumo sacerdote, describió el libro de la ley que pudieron haber sido los primeros 5 libros de Moisés, o específicamente el libro de Deuteronomio. Durante el reinado de su padre Amón y su malvado abuelo Manasés, este rollo se había perdido en medio de la adoración a Baal, Acera y todo el ejército de los cielos. Cuando Josías oyó las condiciones del pacto, se rasgó la ropa totalmente angustiado, ya que se dio cuenta que cuán lejos se habían apartado de él y su pueblo de la adoración al Dios verdadero. Inmediatamente comenzó una reforma en toda la tierra, derribando los lugares altos y destruyendo imágenes a los dioses extranjeros. Al terminar, solo quedaba un lugar para adorar en Judá, el templo de Dios en Jerusalén. El descubrimiento de la palabra de Dios lleva a la convicción, al arrepentimiento, al poder para cambiar. Este cambio comienza con Josías y, finalmente, se extiende al resto de Judá. Uno de los testimonios más poderosos del poder de la Biblia es la vida transformada de una persona. Es la palabra la que transpone el pecado humano y la depravación, y revela nuestra verdadera naturaleza humana y nuestra necesidad de un Salvador. Un libro único como la Biblia, instaurado en la historia, imbuido de profecía y con el poder de transformar vidas, también debe interpretarse de una manera única. No puede interpretarse como cualquier otro libro, ya que la palabra viva de Dios debe entenderse a la luz de un Cristo vivo, que prometió enviar a su Espíritu para guiarnos a toda verdad. Por lo tanto, la Biblia, como una revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. Estos principios se pueden encontrar al estudiar de qué manera los escritores bíblicos utilizaron las Escrituras y se guiaron por ellas mismas mientras permitían que las Escrituras se interpretaran a sí mismas. Lee Elena de White en El deseado de todas las gentes, No se turbe vuestro corazón, páginas 617 a la 635. Muchos han muerto por defender la palabra de Dios y permanecer fieles a ella. Uno de ellos fue el Dr. Rowland Taylor, un pastor parroquial inglés que se resistió a la imposición de la misa católica durante el reinado de María la Sanguinaria en su parroquia de Hadley, Inglaterra. Después de ser expulsado de la iglesia y ridiculizado por la adhesión de las Escrituras, apeló personalmente al obispo de Winchester, al señor canciller de Inglaterra, pero este lo mandó a la cárcel y finalmente a la hoguera. Justo antes de su muerte, en 1555, él pronunció estas palabras: «Buena gente,
no les he enseñado nada más que la santa palabra de Dios y esas lecciones que he extraído del bendito libro de Dios, la Santa Biblia. He venido aquí este día para sellarlo con mi sangre. Justo antes de que se encendiera el fuego, se escuchó al Dr. Taylor repetir el Salmo 51 y entregó su vida. La pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿seremos tan fieles para defender las verdades de la palabra de Dios? Tarde o temprano, en el conflicto final, esa prueba vendrá. El momento de prepararse para ello, por supuesto, es ahora. Yo soy Walter Vallejo. Hasta la próxima.